Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, hermanos, hermanas, a otro capítulo de Examinando a través de Ñandillara Ñe'e TV, por supuesto en el canal 25 de Tigo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, en donde, como siempre, nos recepciona. Bien, hoy estamos luego de una extensa pausa, Semana Santa, Pascua, en fin, ya estamos de vuelta y bueno, más vale tarde que nunca. Felices Pascuas de Resurrección. Damos también la bienvenida y el saludo aquí a nuestro hermano, el señor Cristian Coronel. ¿Cómo le va, Cristian? Tanto tiempo, ¿cómo pasó todo? ¿Cómo está, hermano Juan Bien. Pablo? ¿Cómo están también ustedes allí detrás, siguiendo siempre nuestro programa de Examinando? Me imagino que comiste muchas chipas. No, tanto no, porque si no vamos o si no, nos vamos a entrar más en la cámara. Sí, entonces ayuno, abstinencia. Abstinencia, sí, ayuno señor. y abstinencia. Totalmente. ¿Y usted, hermana, cómo lo pasó? Como también seguramente regulando, ¿verdad? A pesar que es difícil, ¿no, Cristian? Sí, la Pascua. Ciertamente, nuevamente también, como dijo el hermano, felices Pascuas de Resurrección. Así mismo. Y gracias a Iván, que siempre está ahí para nosotros, dándonos toda su experiencia, su apoyo técnico para la realización de esta propuesta, que hoy retomamos, obviamente, y esperando de que sea de su completo agrado, de su interés. Bueno, mi querido Cristian, ya estamos listos como para volver a dar reinicio. A insertarnos en nuestros temas. En nuestros temas, sí, señor. Sí, muy bien, nuevamente, como dijo el hermano, felices Pascuas de Resurrección. Este tiempo privilegiado de la iglesia. Son 50 días donde la iglesia se prepara para Pentecostés, ¿verdad? Es un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo, es un tiempo donde la iglesia nos invita a mirar hacia Jesús de pie, a Cristo que está resucitado como ese cirio pascual de pie al costado de la liturgia de la palabra, del ambón, donde nos manifiesta, o de la pila bautismal, que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. La muerte, decía San Pablo, la cruz de Cristo ha herido y vamos a decir, ha vencido la muerte, y su resurrección ha restaurado a la vida. Ese es el sentido. Entonces, hermano, hermana, esperamos que la Semana Santa realmente lo haya disfrutado en familia, pero lo más importante, lo haya disfrutado en comunidad, con la comunidad eclesial, que es parte esencial de nuestro sostenible y continuo crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, ya hablando sobre este tiempo, el tiempo de Pascua, quizás, Juan Pablo, y también usted que está allí, audiencia, sabemos qué hacer durante la Cuaresma, ¿sí? Ayuno, sí, abstinencia, que hacemos vía crucis, ¿verdad? Todo eso, pero durante la Pascua no sabemos qué hacer. Eso sí. No sabemos qué hacer, y sin embargo la Pascua es el centro, es el tiempo más grande de todo el año litúrgico de la iglesia. Nos perdemos bastante ahí. Nos perdemos bastante. Sí, señor. Entonces, ¿qué hacer durante la Pascua? Antes de iniciar nuestro tema de los sacramentos. La Pascua es un tiempo donde primero tenemos que meditar los misterios gloriosos. Eso sí, los misterios gloriosos. Durante la Pascua no se meditan los misterios dolorosos. Entonces se meditan los misterios gloriosos, 1. 2, ese momento donde el Angelus se reemplaza por el Regina Coeli. Sí. Esa parte es importante reiterar. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristian, entonces el rosario debe ser de misterios gloriosos. Gloriosos, sí. Gloriosos. ¿Siempre va a ser eso? ¿Por cuánto tiempo? Hasta los 50 días. Los 50 días. Los 50 días. Durante este tiempo, en lugar del Vía Crucis, se hace el Vía Lucis. El Vía Lucis, que son las estaciones de la Vía de la Luz. Así como es Vía Crucis, es Vía de la Cruz, la Vía Lucis es la Vía de la Luz. Sí, 14 estaciones donde se medita la resurrección de Cristo. Solamente el centro, la resurrección de Cristo. Sí, señor. Sí, entonces, también en lugar del Angelus rezamos el Regina Coeli, la Reina del Cielo, alégrate. Sí, es el tiempo donde saludamos a María, la Nuestra Señora,
La advocación que resalta durante este tiempo es Nuestra Señora de la Alegría, y se llama la advocación del tiempo pascual. Y además de esto, también la continua adoración. Adoración al Santísimo es uno de los factores centrales también dentro del tiempo de Pascua, en preparación a la ascensión, que es a los 40 días, desde el domingo de resurrección hasta y 10 días después, que sería ya Pentecostés, donde se cierra el tiempo pascual. Entonces, son 50 días donde no se ayuna, sino 50 días donde nosotros practicamos esas manifestaciones de fe que la Iglesia nos propone para acompañar a Jesús en este tránsito. Él está 40 días con nosotros caminando como resucitado. Sí, Señor. Y pidiendo el primer don que da resucitado cuando aparece a los discípulos que estaban atemorizados, encerrados en la casa. Luego el anuncio que María Magdalena les da a la comunidad: he visto al Señor. Entonces el Señor luego dice inmediatamente, el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que Él se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz esté con ustedes. Los discípulos se llenaron de alegría, vieron al Señor, y este segundo domingo, el domingo de la misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, donde luego de este capítulo viene en donde le cuenta a la comunidad a Tomás, y Tomás no cree porque no estuvo presente. Justamente él, el que más se puso un poco reacio, ¿verdad?, en eso, y hasta que el Señor le pidió la mano para introducir en esa herida, ¿verdad? Exactamente. Si no crees, Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. La gran palabra del Señor, ¿verdad? Dichosos qué lindo. Los que creen sin haber visto. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Sí. Somos nosotros. Así. Pero no hace falta que veamos, porque el Señor de hecho ya está. Le sentimos. Pero es una manera también de decir, quizás físicamente no le vemos, pero le sentimos. Él está en nuestra vida, está en nuestra historia, está en nuestro diaria, en nuestra cotidianidad, está en nuestra realidad personal, familiar, comunitaria, eclesial. Él está. Y todo lo que estamos aquí y formamos parte de este proceso de conversión, porque la conversión es un proceso continuo que va a llegar a su final hasta el último segundo donde cerremos los ojos definitivamente, es el momento donde nos damos cuenta día tras día que Él realmente está en nuestra historia, que Él está tocando, que Él está moviendo de lugar aquellas piezas que necesitan ser movidas, siempre en función a nuestra conversión. Siempre funciona nuestra conversión. Por eso nosotros no decimos, la Iglesia, el magisterio, nunca habla yo decreto, yo declaro, no. Nosotros decimos que se haga tu voluntad. Pedimos por la sanidad de alguien, pedimos por una intención, si es tu voluntad, Señor. Esa es la oración. Nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para decretar, que para mandar, no. Es la voluntad de Dios. Él es el providente, es el misericordioso. Él es el que nos invita a poder abandonarnos a su proyecto, a su voluntad, a descubrir lo que Él quiere. Pero esto es un mandato imperativo donde nos resta libertad. Al contrario, vivir según el proyecto de Dios para nosotros es vivir y ser libres. Ese es el sentido verdadero, ser libres. Todos los seres humanos buscamos la libertad. Y durante este tiempo de Pascua llegamos a la confirmación, o mejor dicho, a Pentecostés, que sí, es la confirmación de la fe, que los hermanos, que los discípulos, los apóstoles, que este colegio apostólico presidido por la Virgen María, nos cuenta de hecho los apóstoles que ella estaba presidiendo en la oración cuando el Espíritu Santo baja, ¿sí?, y como en forma de lenguas de fuego, y les hace hablar en diferentes idiomas, le da ese ímpetu para evangelizar. Salen sin temor a entregar la vida, salen para presentar la buena nueva. ¿Quién es la buena nueva? Es Cristo. ¿Quién es la buena nueva? La resurrección. ¿Qué es la buena nueva en síntesis? Es todo esto que el Señor nos ha enseñado durante su estadía aquí en la tierra para mostrarnos el rostro verdadero del Padre. ¿Sí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Sí, esa es la palabra de Jesucristo. Sí. Entonces nosotros vemos al Padre en Cristo. Y hablando, ya introduciéndonos a lo que es el sacramento en sí,
porque hemos hablado sobre el bautismo, hemos ya tocado sobre la Eucaristía, algunos puntos centrales, hay muchas cosas que yo creo que más adelante vamos a retomar sobre la Eucaristía, sobre los signos litúrgicos, pues, solamente los signos litúrgicos. Y ahora nos centramos un poquito en la confirmación, ¿sí? La confirmación, sí. Pero antes de confirmarnos más, vamos a hacer una pausa porque ya es momento de prepararnos para esa confirmación. Pero antes también, mi querido hermano Cristian, lástima no hemos traído la botella de champán ni las copas porque Ñandeyara Ñe'e está, bueno, ya cumplió 2 años, 2 años de estar evangelizando, 2 años de llevar a todos los hogares, a quienes realmente nos dan el privilegio de dejarnos entrar en sus hogares a través de la pantalla del canal 25 de Tigo. Muchísimas gracias de corazón por tanto apoyo, ¿no, Cristian? ¿Verdad? Tanta Porque gente. sí, imagínense todos estos equipos, todos los dispositivos, todas las personas que están detrás de las cámaras, que hacen posible que esto esté apareciendo ante su vista, ante sus ojos, y que realmente nos sentimos nosotros muy agradecidos. Yo tomando como una especie de atrevimiento, ¿verdad? Y pido disculpas en nombre de nuestro señor director también, el padre Víctor Luis Cabañas, que tanto procuró para alcanzar este objetivo y que hoy lo estamos palpando, lo estamos viviendo. Así es. Entonces, felicidades a Ñandeyara Ñe'e TV. Sí, Y también en las plataformas que estamos, en muchas plataformas. sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces volvemos después de la pausa. Sí, estamos en unos minutitos, segunditos mejor, de vuelta aquí en Examinando por Ñandeyara Ñe'e TV, 2 años, Canal 25 de Tigo. Ya estamos de vuelta después de estos consejos que tenemos para ustedes, como es natural, de vuelta en Examinando a través del canal 25 de Tigo. Y estos 2 añitos, está gateando el canal, ¿verdad, Cristian? Los 2 primeros añitos de Ñandeyara Ñe'e. Y es importante reiterar siempre, a veces no lo decimos porque tal vez se sienta como una especie de, no sé, petulancia, no sé lo que fuere, pero son los 2 años de este primer canal católico de nuestro país. Es importante que por lo menos tengamos un medio televisivo que se asocie a la religión católica y que esté, como siempre, también teniendo sus seguidores, sus fieles, y en este aspecto crecer espiritualmente, como lo hacemos. Así es. Muy bien. Muchas gracias también por esta oportunidad que nos dan para poder dar este pequeño aporte a la iglesia. Y centrándonos ya en lo que es el sacramento en sí, como estamos hablando, lo que estos 50 días nos llevan al culmen de este proceso, luego obviamente lo más grande que es la resurrección, cuando la iglesia por fin sale a la periferia, en palabras del Papa Francisco. Es el momento donde los apóstoles, los discípulos, teniendo como cabeza a la Santísima Virgen María, en aquel instante reciben la fusión del Espíritu Santo. Y este sacramento de la confirmación
es el sacramento por excelencia del Espíritu Santo. Es el sacramento donde se convierte aquella persona que recibe este sacramento en un adulto en la fe. Por eso los padrinos son testigos. En el caso del bautismo, los padrinos son los que acompañan a los padres para el proceso del crecimiento espiritual. Este crecimiento que va acompañado, obviamente, de un proceso también doctrinal, afectivo, socioafectivo, ¿sí? El aspecto espiritual que se desarrolla durante esta, como representa esa vela que se le entrega a los padres y padrinos en el bautismo, que es la llama de Cristo, que ellos están llamados de manera especial a que no se apaguen, a que vengan las tormentas, vengan las tribulaciones, que el pecado no opaque esa luz, sino que esa luz que hemos recibido en el bautismo llega a su plenitud en la confirmación, cuando nos volvemos adultos en la fe, y nuestros padrinos no son aquellos que acompañan ya como en el sentido del bautismo, sino son aquellos que son testigos de mi sí consciente y libre. Consciente y libre, mi adhesión a Jesucristo. No es como a veces se malinterpreta el que confiesa a Jesús con su boca, el que cree a Jesús. Eso es, ciertamente San Pablo habla sobre esto, pero el creer tiene un significado mucho más profundo, que es el adherirse a Jesucristo. No es solamente creer intelectualmente, sino que es una adhesión tan plena en donde mi vida va y se mueve, mi voluntad en función a lo que el Señor quiere que haga, no tanto para no ofenderlo a Él, como muchos dicen. Entonces, algunos hablan incluso de que es restar la libertad cuando servimos a Dios. Al contrario, cuando servimos al Señor, estamos manifestando nuestro amor a Él, pero también a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos respetando el proyecto inicial de la propia creación de Dios. Provenimos de Dios y por naturaleza tendemos a Dios. Ese es el sentido. Y la confirmación es donde el sujeto y el ministro de este sacramento es el que recibe, es el sujeto. Tanto el obispo como la asamblea con los padrinos son los testigos. ¿Sí? El obispo con la imposición de las manos, que es vamos a decir, el significado o la imposición de manos, que es la representación teológica, litúrgica, de la efusión del Espíritu Santo, como nos habla también en el Nuevo Testamento, particularmente en la Carta de los Romanos, en donde se transmite la acción de este Espíritu, que es dinámico, ¿sí? Es dinámico, es un proceso continuo de transformación, en donde nosotros en la gracia estamos acrecentando, vivificando ese proceso de santidad, justamente para vivir en Dios, para que Dios viva en nosotros, para que nosotros disminuyamos y Él aumente. Este es el verdadero sentido. Entonces la confirmación es el sacramento que, como los demás, instituidos por Jesucristo, que nos hace, vamos a decir, nos traslada a ese mismo instante del Pentecostés. A ese mismo instante del Pentecostés. Esto significa que la Iglesia ha querido significar a través de los siglos que la preparación de los que van a recibir este sacramento es un factor no prescindible, es imprescindible. Imprescindible para que sepan lo que realmente van a recibir. Sepan el compromiso que exige esto. Ahora ya no está el padrino y los padres solamente que son los que dicen: yo me comprometo ante la comunidad cristiana a educar a este niño, a esta niña en la fe, que crezca en la fe, tenga un acompañamiento espiritual, un acompañamiento doctrinal, sino que yo, joven, yo adulto, aquel que recibe la confirmación, ya consciente y libre, ya conociendo la diferencia perfectamente entre el bien y el mal, por eso hay una edad que es el mínimo de 15, los 15 años, en donde se establece que esa responsabilidad ya debe ser asumida por esa persona, donde ante la comunidad cristiana recibe ese don, un don del Espíritu Santo, recibe los dones del Espíritu Santo y está llamado a desarrollarlo a través de ese proceso de crecimiento personal, que obviamente va acompañado del crecimiento espiritual. Ya. No son elementos separados. Cuando hablo de crecimiento personal integral, hablo de todos los aspectos que construyen a la persona,
Desde el punto de vista antropológico, vamos a decir, el cuerpo, el alma y el espíritu son elementos que son indisolubles, o sea, no están separados, sino que son una sola cosa. Esa es la persona que construye, que es construida de estas tres realidades, ¿sí? De estas tres que conforman nuestra naturaleza porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, sujeto de estos dones y sujeto del sacramento de la confirmación es aquel que recibe el sacramento de la confirmación. Una pregunta, Sí. querido hermano. El que da la bendición, o sea, el que hace la ceremonia, ¿puede ser un sacerdote o solamente el obispo? Y en realidad es un sacramento reservado al obispo. Al obispo. Pero el obispo puede delegar a un presbítero. Ujú, Puede delegar a un presbítero ujú, para que en caso de ausencia por una causa justificada ujú. del obispo, entonces un sacerdote puede celebrar, un presbítero puede celebrar. Pero generalmente es el Pero obispo. es un sacramento reservado generalmente al obispo. Solamente ese es Sí, y también el sacramento del orden sagrado, el Lorenzo. que vamos a también hablar un poquito más adelante. Ok. Sí, que confiere el obispo, porque tenemos que recordar esto, que hay 3 grados dentro del sacerdocio. ¿Sí? Está el primer grado, que es el grado del diaconado, que va al servicio. Que el diaconado, de hecho la palabra diácono significa, diáconos es el que sirve, es el servidor. Por eso los diáconos, hay 2 tipos de diaconados. Está el diaconado temporal, que es aquellos que van a recibir la ordenación sacerdotal de presbiteral, y está el diaconado ya permanente, que particularmente suelen ser ya casados. Casados, este es el primer grado. El segundo grado es el presbítero, que nosotros comúnmente en Paraguay le decimos el paí. El paí, sí, es el cura. Sin embargo, el tercer grado, que es la plenitud del sacerdocio, es el obispo. Tiene el obispo, el episcopo. Sí, entonces él es el que confirma en la fe a su diócesis. Él es el que manifiesta la comunión con el obispo de Roma, de su diócesis, de su grey. Por eso el obispo es necesario, no es prescindible. O sea que es imprescindible. El obispo es el que garantiza, confirma a los hermanos en la fe. Esa es la función del obispo. También de gobernar a la iglesia particular, que es su diócesis. ¿Sí? Entonces, dentro de este orden, entonces la confirmación y el orden sagrado, que son sacramentos reservados al obispo. Al obispo. Entonces, ¿quién es el sujeto de la confirmación? El que recibe. El que recibe. ¿Quién es el que confiere el Espíritu Santo? Cristo. ¿A través de quién? A través del obispo. A través del obispo. Con la imposición de manos, también con la crismación. ¿Sí? Porque el crisma sí, es, vamos a decir, lo que imprime carácter. Es el que imprime, es el que da sello espiritual, imprime sello espiritual. ¿Sí? Y también se recibe en el bautismo. Y se recibe también en la confirmación. Y más adelante se recibe también en el orden sagrado. Entonces, son elementos no tanto simbólicos, sino que realmente hay presencia de Jesucristo de la presencia del Espíritu Santo, obviamente de la Trinidad, en estos signos visibles, dice la Iglesia. La imposición de manos, la crismación, ¿sí? Y la manifestación pública de fe que hacen los confirmandos, ¿verdad? Y eligiendo, por ejemplo, un confirmando, elige a una persona para que sea su padrino, ¿verdad? Una persona, digamos, recomendable. ¿Hay alguien especial, miembro de la familia o persona extraña? ¿Cómo esa parte se puede entender? Y lo recomendable pastoralmente dice que los padrinos no sean papá, mamá, hermanos, sino que los padrinos sean personas incluso que quizás no sean de la familia, pero que tienen vamos a decir, un tránsito, un proceso de crecimiento espiritual ya sólido. Entonces sean personas de fe, personas de testimonio, sean personas coherentes con lo que ellos creen, no que se paren allí y cuando ponen la mano sobre el hombro están diciendo,
yo soy testigo, yo también me comprometo a acompañar a este, ya que recibe el sacramento, al confirmado, en su proceso de crecimiento espiritual, ya en su adultez espiritual. Entonces es la comunidad. Ya, ya. Ese es el sentido. Interesante, ¿no? Todo esto porque a veces es como, obviamente, en primer lugar, entendiendo lo que es la confirmación, ¿verdad? El sacramento de la confirmación, pero también esa catequesis que nos envuelve realmente cómo debe ser, ¿verdad? Porque a veces vamos a un punto erróneo porque nos parece, siempre es más porque nos parece Nos que... cae bien. Exactamente. Y no es por una cuestión que corresponda efectivamente como está explicando el hermano Cristian. ¿Te parece si hacemos nuestra segundita pausa? Y vamos a pausa. Sí, venimos enseguida aquí a través de Ñandillara Ñe TV, 2 años examinando por Canal 25 de Tigo. Bien, ya retornamos de vuelta en Examinando. Esto es Examinando. Estamos examinando minuciosamente, desgranando punto por punto. Hoy, el sacramento de la confirmación a través de Ñandillara Ñe TV, Canal 25, 2 años de estar junto a usted, junto al hermano Cristian Coronel, que nos trae toda la sabiduría, todo el conocimiento al respecto de lo que ya veníamos presentando. Y hoy retomando, obviamente, el sacramento de la confirmación. Así es. Y también, yendo un poquitito a la parte pastoral, Juan Pablo, señor, señora, que está allí, hermano, hermana, que está acompañándonos en este programa, yo quisiera también ver un poquitito, hablar brevemente sobre cuál es el sistema de preparación para aquellos que van a recibir el sacramento de la confirmación, que son los catequizandos, ¿sí? Los catequizandos. Este proceso es un proceso sumamente importante dentro de lo que corresponde a la arquidiócesis, particularmente, y esto viene incluso vamos a decir, es una propuesta pastoral que realiza Roma en referencia a la institución del ministerio de catequista. ¿Ok? Porque tenemos que tener en cuenta que la formación doctrinal, la formación teológica básica de aquellos que se dedican precisamente a manifestar la enseñanza del depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica que conforman el magisterio de la Iglesia, es un elemento realmente central, no es un elemento que yo puedo obviar. Sí, aparte de que esta persona, el catequista, debe ser una persona con testimonio de fe, con testimonio de vida, con coherencia de vida. Esto es algo que quizás queremos olvidar en algunas ocasiones en nuestras propias comunidades, porque viene, se ofrece, tiene buena intención, perfecto, pero la buena intención ciertamente no reemplaza esa ausencia de formación doctrinal, esa formación eficaz que debe tener el catequista, y se pasa a veces uno diciendo lo que cree, no lo que la Iglesia enseña. Nosotros no manifestamos o no enseñamos a los catequizandos, no debemos hacerlo de aquello que yo creo que puede ser. No. Yo debo tener la certeza, la seguridad de enseñar lo que el magisterio realmente enseña, de mostrar la plenitud de la verdad tal cual es.
De buenas intenciones está empedrado el infierno. Eso se dice una frase muy antigua. Yo quería hacer, pero no lo hice. Entonces, no es el que tiene buena intención, el que quiere, va a donar su tiempo, perfecto. Pero hay muchos ministerios dentro de la comunidad que puede tomar aquella persona que está en un proceso de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Que este fortalecimiento espiritual no se reduce al aspecto de hacer solo adoración, participar a las Eucaristías dominicales, tener mi momento de oración personal, el rosario diario, sino que también esto va acompañado, estas prácticas, con la formación, es decir, con la lectura asidua de la palabra diaria, la lectura del magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, las cartas encíclicas, ¿sí? Todo esto que realmente es un momento, son factores preponderantes y centrales, condicionantes en el momento de manifestar la verdad desde fe. ¿Sí? Entonces, por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas, agentes pastorales, catequistas, coordinadores, de seleccionar realmente a personas que tengan ese deseo de crecer, ese deseo de verdaderamente ser testimonio de Jesucristo en su vida personal. No es que yo me voy y soy amigo, amiga, hermano, hermana, y me catequizando entre los catequistas, y los fines de semana salimos de farra a un lugar, a un antro, o tiene una vida totalmente desordenada, una vida licenciosa. No tiene sentido, no. Esto realmente hiere a la comunidad. Esto hiere a la comunidad y algo doloroso, es un tabú lo que estoy tocando ahora. Es un tema que en nuestras comunidades a veces no queremos tocar, pero yo creo que es algo que debemos realmente buscar paliar este tipo de defectos que estamos teniendo en cuanto a que el ministerio del catequista lo reciban las personas que en verdad quieren seguir con su proceso de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Dentro de esto, yo no me reduzco, no es reduccionista esta afirmación. Espiritual se refiere a lo que había dicho anteriormente. El aspecto doctrinal, el aspecto intelectual, cognoscitivo, también forma parte del crecimiento espiritual. El crecimiento profesional forma parte del crecimiento espiritual. Todos estos son factores que, vamos a decir, que ayornan a la persona y la hacen persona. Una persona realizada, una persona desarrollada, una persona que sirve a la comunidad, que sirve a la sociedad desde Jesucristo. Muestra el rostro de Cristo, que quien muestra la misericordia. Una misericordia, como habíamos festejado este tiempo, el domingo de la misericordia, donde se resalta esta devoción, ciertamente introducida por Santa Sor Faustina, pero que es una misericordia a veces quizá malentendida. No es aquella que anula la justicia. Yo hago lo que quiero, total, Dios me va a perdonar. No es así. No es así. Entonces, recordemos que la misericordia de Dios se da, o Él la regala, Él la entrega, Él la dona en función a mi verdadero sentido de arrepentimiento y de reforma, de restablecer plenamente mi relación con Él. No es que ahora sí, mañana no. No, esto es total, es absoluto. Es una adhesión plena a Jesús. Por eso, una pregunta al respecto. Perdón que te interrumpa, hermano. ¿Qué tiempo tiene unos jóvenes que se están preparando en tener todo esto, digamos, el tiempo de preparación para alcanzar la confirmación? Y aquí en Paraguay y la mayoría de los países de Mercosur es de 2 años. 2 años. 2 años, sí. Estos 2 años donde ellos se van preparando, tienen retiros, jornadas, también retiro de jornadas y padre de padrinos, etc. Sí, este acompañamiento también de los padres y padrinos es un factor que no debemos olvidar. No debemos olvidar, ¿ok? Por eso siempre insisto a los agentes pastorales, incentiven a los catequizandos que en verdad, como decías muy bien, Juan Pablo, que elijan a sus padrinos no en función a si tiene o no un poder adquisitivo,
o es mi amigo de farra, o es, vamos a decir, mi amigo de salida, o no, yo le conozco luego porque me cae bien. No, en función a su crecimiento espiritual, en función a sus virtudes como cristiano. Que esa persona en verdad sea una luz en mi vida, que esa persona me ayude a crecer, que esa persona me ayude a fortalecerme en Jesucristo. ¿Y cómo no lo voy a poder hacer si recibo al Espíritu Santo? Imagínate, recibo al Espíritu Santo, el que nos confirma en la fe. Y públicamente yo digo, yo creo, Señor, en ti. Yo creo en lo que tú has delegado a tu iglesia, a tu esposa. Yo soy parte de este cuerpo tuyo, que es tu iglesia. Me adhiero a ti, Señor. Y este adherirme a Él significa estar, como es la palabra misma, religión, que a veces los protestantes rechazan. Yo no tengo religión, tengo relación. En realidad la palabra religión significa religar, está ligado a. ¿Ligado a quién? A Dios. ¿Está ligado a quién? A Jesucristo. Eso significa religión. Por eso tenemos que estar orgullosos. Nosotros que somos parte de la verdadera iglesia, fundada e instituida por Jesucristo. La iglesia católica, la iglesia que desciende de los gloriosos apóstoles y tiene como cabeza a Cristo, como cimiento a Pedro, ¿sí? Que es el que nos confirma la fe, que es el Papa, y los obispos, que son en nuestras diócesis los apóstoles que nos siguen acompañando y guiando. La obediencia a nuestros pastores son elementos que realmente no podemos dejar de lado. No son cosas que se pueden decir ya pasaron de moda, no. No, pero no es el país más y en el concepto antiguo, que lo que él dice o deje de mandar o decir algo que es un dogma de fe, no. Por eso debemos estar formados de acompañar a nuestros pastores, acompañar a nuestros sacerdotes, acompañar a nuestros seminaristas. Esto es algo que a veces nos olvidamos, ¿sí? Nuestros seminaristas, Totalmente. ¿verdad? Un saludo también para todos los que están en el Seminario Mayor Nacional, a todos los que forman parte de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Universidad Católica, como asimismo también a los docentes y a todos los que conforman la enorme familia de congregaciones y religiosos de nuestro querido país Paraguay. Sin duda, y así es. Y vayan todo el saludo también para todos y cada uno de ustedes en casa, quienes nos acompañan en cada emisión, en cada presencia de Examinando. Y ya saben que tienen que escribir al correo electrónico aquí del hermano Cristian Coronel, que es cristicor@hotmail.com, o pueden hacerlo también a través de las redes de Ñandeyara. Sin ningún tipo de inconveniente pueden ustedes efectuar sus consultas, pueden hacer alguna duda. Bueno, si tienen alguna duda, obviamente, pueden hacer esas consultas y estamos obviamente aquí junto al hermano Cristian buscando esa respuesta, aclarando por sobre todo en algunos aspectos, porque como ya lo decíamos, a veces hacemos por hacer porque se nos parece y creo que no es así. Tiene que estar dentro de estos ítems que había señalado el hermano, por sobre todo cuando el joven está preparándose para esta confirmación, para confirmarse ante la presencia del Señor. Así es. Muy bien, entonces seguimos. Antes de nuestra pausa, bueno, vamos a pausa. Vamos a una pausa, okay. Vamos a tomar un poquito, un respiro nuevamente y ya venimos saludando una vez más al padre Víctor Luis Cabañas y a todo el equipo que compone Ñandeyara Ñe'e, a Alberto Maciela Aquio, que también nos está siempre apoyando con todas las ediciones de nuestro programa, que él hace posible que tengamos obviamente esta presencia también ya de forma más íntegra. Y a nuestro amigo Iván, que nos soporta, ¿verdad? Un poquitito para esta realización de Examinando. Venimos enseguida aquí a través de Ñandeyara Ñe'e, 2 años, Canal 25 de Quito.
Bien, ya estamos de vuelta, ya retornamos en la continuidad de Examinando por Canal 25 de Tigo y estos 2 primeros años de Ñandillara Ñe'e TV. Estamos obviamente en este capítulo, en los sacramentos que habíamos dejado en un paréntesis por Semana Santa, por Pascuas. Entonces ya estamos de vuelta en este tiempo de Pentecostés con el hermano Cristian, desarrollando lo que hoy nos toca, la confirmación. Así es. Y estamos hablando sobre el proceso de preparación. ¿En qué consiste este proceso de preparación? Es un proceso de preparación doctrinal y espiritual. Por eso, dentro de los materiales que el Departamento Catequético ofrece como sugerencia, se tienen los temas, yo creo que bastante bien divididos, pero tenemos que tener en cuenta que estos temas deben ser enriquecidos por los catequistas. ¿Sí? Solamente es una base sobre la cual se construye la profundización de los diferentes temas que se deben desarrollar desde el Antiguo Testamento, desde la creación, la alianza de Dios con el pueblo elegido de Israel y la prefiguración en Israel y a través de los profetas de Jesucristo. ¿Sí? Todos nosotros leemos el Antiguo Testamento y enseñar a nuestro catequizando que leemos la Sagrada Escritura desde el Nuevo Testamento. Miramos desde Jesús. Jesús es el centro. Jesucristo es la matriz sobre la cual nosotros caminamos, Él nos guía. Por eso incluso dentro de la iglesia, en la liturgia, aparece, en primer lugar, va el turiferario, que lleva el turíbulo, que es la oración de los santos, la oración de la asamblea, la oración de la iglesia peregrina, que se une en comunión con los santos, con la iglesia purgante, la iglesia celeste. Y detrás va la cruz con los seroferarios, que son los que llevan acostados las velas. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo. Y ese es el sentido de la catequesis, señalar a Cristo. Y que esto signifique en la vida del joven, en la vida de aquella persona, incluso del adulto, que está, hoy muchos adultos están preparándose para recibir la confirmación, sí, catequesis de adultos, tenga una incidencia directa en su vida, en su voluntad. ¿Ok? No debemos olvidar que nosotros solamente somos instrumentos. Dios es el que va haciendo el trabajo. Dios es el que va ayudando a su grey a profundizar en los misterios y es Dios el que se va revelando en nuestra vida diaria, en nuestra oración, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestras familias, de manera tal de que esa acción de Dios siempre nos llene de su paz, de ese amor que proviene de Él, solamente de Él. No podemos encontrar amor y la paz fuera de Dios. Vivimos en una sociedad profundamente herida, una sociedad, como decíamos en uno de los programas, rota. Pero una sociedad rota moralmente, pero que obviamente esto es fruto de la dejadez espiritual, de habernos alejado de Dios, de habernos alejado de ese proyecto inicial, de deformar el concepto de Dios, ¿sí? A través de esta realidad en donde podamos decir incluso, no, yo creo que Dios es misericordioso, por eso aprueba tal tipo de pecado. ¿Por qué estos están viviendo concubinato, se dedican a cumplir, vamos a decir, a catequizar? ¿Sí? O son catequistas, agentes pastorales. No es que se lo desprecie, sino deben ser vivo testimonio de Jesucristo. ¿Se les saca a la comunidad? Claro que no. Hay funciones que pueden asumir. Pero debemos acompañar con la comunidad y siendo pacientes para que crezcan. Y también este es un tema que muy poco queremos tocar, ¿eh? Así es, Juan Pablo, porque a veces duele y choca. Justamente con respecto a lo que está señalando, querido hermano Cristian, y a todos ustedes que nos están viendo, hay un tema que si nos ponemos a meditar, siempre es importante reflexionar, sobre todo en esto que él acaba de señalar, de la fragilidad que tiene la sociedad y a consecuencia de eso, esa quebrada, esa rotura que se manifiesta, ¿verdad? Es también porque justamente
los medios de comunicación no aportan, no apoyan. Y hoy, con estos 2 primeros añitos de la televisión de Ñande Yarañé, este canal católico, el primer canal católico, está haciendo ese esfuerzo de manera a ir un poquito de vuelta ligando, religando, ¿verdad? Pegando otra vez, volviendo otra vez a recomponer poco a poco, minuciosamente, con tantos programas y por sobre todo esto que hoy estamos brindando y ya que veníamos haciendo en Examinando con el hermano Cristian, de dar un poquito la luz, de dar un poco esa presencia de cómo esto debe ser, no una imposición particular nuestra ni el programa, sino que Sino es una... también, Juan Pablo, Sí, recalcar que este pequeño servicio que damos nosotros es una forma de reafirmar el compromiso como laico que tenemos con la iglesia. así es. ¿Sí? Queremos dejar todo al clero, queremos dejar al obispo, a los sacerdotes, al diácono, pero nosotros los laicos, de nuestras familias salen los sacerdotes, las vocaciones religiosas, las vocaciones sacerdotales, de nuestras familias salen las agentes pastorales. O sea, nosotros somos los artífices. Los laicos, por tanto, tenemos un rol preponderante porque estamos viviendo en el mundo. Y dice el Vaticano II, la Lumen Gentium, de que el carácter natural del laico es el carácter secular, es decir, vivimos insertos en el mundo, estamos en las estructuras políticas, sociales, y de donde estamos, por ello estamos obligados, valga la redundancia, obligados a presentar a Cristo, a impregnar todo lo que nos rodea de Cristo. O sea que este es un compromiso que todos lo deberíamos asumir. Todos, absolutamente todos. No es que yo aparezco cada domingo de Ramos, sí, o cada matrimonio, o cada muerte de un familiar, de algún amigo, qué sé yo. Así ¿Sí? es. Entonces, no es así. Nuestra realidad nos conmina y nos condice a que dejemos de lado a Dios. Que Dios aparte, que Dios quede en el aspecto privado. No. Dios está en todo, debe estar en todo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra universidad, en los lugares donde estemos. Dios debe estar en todo. No es mi vida que sea una luz. ¿Y esto cómo puede fortalecerse? Obviamente a través de los sacramentos, Juan Pablo. Así mismo. Señor, señora, si Cristo vino para que te quedes en tu casa y prendas una velita ante la imagen que tengas allí y creas que con eso estás cumpliendo, estamos muy equivocados. El que no come mi carne, bebe mi sangre, no tiene vida eterna. O sea que la Eucaristía y los sacramentos son factores centrales, son elementos centrales. No podemos prescindir de ellas porque Cristo le instituyó y son vías de gracia, como la confirmación, y esto debemos buscar que nuestros jóvenes entiendan. ¿Cuántos jóvenes se confirman anualmente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias? ¿Y cuántos de ellos quedan? ¿Cuál es nuestro proceso de continuidad pastoral para que se inserten realmente en las comunidades? Nuestras pastoral juveniles realmente se construyen mirando a lo que es el desarrollo espiritual, o nos convertimos simplemente vamos a decir, en ronda de amigos o lugares donde nos vamos a socializar. No nos vamos a hablar de Cristo, no nos vamos a orar en comunidad, hacer adoración en comunidad, participar y celebrar la Eucaristía en comunidad. O sea que estas son cosas que no podemos nosotros obviar, no podemos hacer la vista gorda. Hoy es el tiempo, hermanos, y este tiempo es el tiempo de la misericordia. Cuando llegue el Señor y nos encuentre sentados sin hacer absolutamente nada, sin activar, porque yo no le soporto la mengana, no le quiero lo a sultana, no le quiero a tal país, no me cae lo fulano ni porque es tan malo o mala. Dios nos va a demandar, Dios nos va a reclamar si estamos ahí en nuestras propias comodidades, mientras miles de almas se pierden a causa de nuestro antitestimonio, a causa de nuestra dejadez, a causa de nuestra pereza espiritual. Por eso les invitamos desde este canal de Ñande Yarañé, de todas las comunidades que conforman la enorme universal Iglesia de Cristo, a que en verdad, como decían los obispos en Aparecida, tomemos, caminemos
y no tengamos miedo, porque Cristo no quita, Cristo realmente agrega, Cristo perfecciona, Cristo da. Sí, Ese es el sentido. sí, señor, correcto, Cristian, estamos plenamente de acuerdo. Y en verdad, Dios permita que toda esta luminosidad proyectada a través de las palabras de una persona que conoce muy bien y una preparación extraordinaria, como así lo es el hermano Cristian, y que hoy viene simplemente a darnos todo de sí, las palabras, el testimonio, la manera, el cuidado, la atención, para que nuestras almas en algún momento, cuando así él mismo lo señalaba, seamos llamados, podamos por lo menos alcanzar ese espacio que seguramente el Señor tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hagamos ese trato, ese comportamiento. Por eso es importante abrir el corazón. Por eso, hermano Cristian, y ustedes, señoras, señores, hermanas, hermanos, les invitamos a que abran un poco el corazón y a someterse más, a entender, a interesarse más en estos tiempos difíciles. A veces no nos sale el trabajo, no nos sale esa vida que a lo mejor anhelamos, ese estudio para ese joven que también está preparándose para la confirmación, de pisar una universidad, esa angustia por tantas necesidades que hay cuando la salud se nos está yendo, por ejemplo, y estamos desesperados y nos vamos y agarramos el rosario. Apenas tenemos un alivio y ya dejamos de vuelta al rosario. Ya es como una cosa así muy circunstancial, ¿verdad? Y creo que no es así. Si lo tomamos, lo tenemos que tomar ya, como decimos nosotros en nuestra jerga muy folclórica, no folclórica, sino una forma muy común de manifestarnos forever, para siempre. ¿No es así, mi querido hermano? Así es. Entonces ya despidiéndonos, Sí. porque el tiempo nuevamente Es un tirano. es un tirano que se nos va. Entonces, hermano, hermana, le invitamos a que esta semana tenga en cuenta sus oraciones a nuestros catequistas, tenga en cuenta sus oraciones a nuestros confirmandos, a esos jóvenes que están preparándose para recibir este sacramento, y que en verdad este año de la oración, sea un año donde aprendamos, como dice el propio eslogan, a orar. Señor, enséñanos a orar. Que esto en verdad se impregne en nuestra vida y que este continuo crecimiento espiritual en la gracia nos ayude a poder mirar a Jesús. No perder la mirada de su rostro y de esta manera dirigirnos hacia Él. Y todos aquellos que nos rodean, que vean en nosotros la luz del testimonio y la luz de la santidad. Así que, hermano, hermana, muchas gracias de mi parte también por acompañarnos una vez más en este programa de Examinando, y oremos nuevamente por los catequistas. No se olvide diariamente leer la palabra de Dios, no se olvide tener en su casa el Catecismo de la Iglesia y el Concilio Vaticano II. Lea un pequeño párrafo de cada uno de ellos y les puedo asegurar de que esto le va a ayudar muchísimo a tener una mirada mucho más profunda y certera de quién realmente es Dios. Y hacer el rosario, misterios gloriosos. Ahí está. Misterios gloriosos. ¿Eso ¿Okay? hasta cuándo tiene que ser, Cristian? Todo este tiempo de Pascua, hasta Pentecostés. ¿Hasta cuándo sería eso? Y sería, no recuerdo la fecha, pero es el domingo de Pentecostés, 10 días después de la Ascensión. Son 50 días. 50. Contando desde el domingo de Pascua, sí, domingo de Resurrección, hasta Pentecostés son 50 días. Desde domingo de Pascua hasta Ascensión son 40 días. ¿Sí? Entonces, este tiempo... Misterios gloriosos. Misterios gloriosos, Via Lucis, adoración al Santísimo, ¿sí? Y, obviamente, la participación asidua y dinámica en la Eucaristía. Muy bien, muchísimas gracias, querido hermano, nuevamente. Y gracias a Iván, a Alberto Maciel, a Aquio. Muchísimas gracias al padre Víctor Luis Cabañas. Muchas felicidades, padre. Desde aquí nosotros le hacemos llegar de corazón nuestro saludo de mil felicidades por este
esfuerzo y tanta gente detrás. Está la hermana Viviana Escobar, está la hermana Graciela González, está la hermana, y bueno, tantas, porque si vamos a empezar a nombrar, creo que vamos a tener problemas. Entonces a todos por igual, a Arnaldo Bernal, que ha tenido en su haber el inicio de todo esto, cable por cable, enchufe por enchufe, él lo venía haciendo. Yo soy testigo de eso, así que lo puedo decir con mucha afirmación, con mucha realidad. Así que muchas gracias a todos. Feliz segundo aniversario de Ñandeyara Ñe'e. Y nos encontramos de aquí a poco con otra emisión de Examinando. Esperando que todo esto haya sido de su completo interés, nos vamos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Esto fue Examinando por Canal 25 de Tigo y los 2 años de Ñandeyara Ñe'e TV. Gracias.